Buenos días a todos y bienvenidos a un año más a la jornada que organiza el IDIBE. No voy a ver el nombre tan largo que tiene, pero para resumir, el Instituto de Biotecnología Sanitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del cual dirijo y del cual estoy muy orgulloso por estas jornadas y por muchas otras cosas que hoy vamos a compartir con todos vosotros. En primer lugar, agradeceros la participación en esta jornada y vuestro compromiso también de estar con nosotros, acompañándonos en esta serie de ponencias que vais a ver, en donde se va a describir una representación de los proyectos, porque no pueden entrar todos cada año, pero sí una representación significativa de los proyectos que se están desarrollando dentro del Instituto. Y el objetivo fundamental de la jornada no es tanto presentaros los proyectos, sino incentivar el que a lo largo de la mañana pueda haber esas interacciones que permitan detectar sinergias dentro del Instituto y a su vez que a los invitados que tenemos de fuera, a los profesores y a los alumnos de institutos de secundaria, que les permitan tener una visión de lo que es la biotecnología sanitaria y que les promueva esa vocación para poderlos tener en nuestro instituto en un futuro no muy lejano. Por lo tanto, aprovechar unos y otros esta oportunidad. Para mí realmente es un orgullo dirigir el instituto, para mí es un orgullo el estar continuamente viendo cómo ha evolucionado en los últimos, desde su creación en el año 1997, cómo ha ido evolucionando y cómo cada vez tiene un mayor impacto tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional y sobre todo a nivel social, que creo que es lo más importante para un instituto de biotecnología sanitaria, el impacto social que puede hacer. Y quiero agradecer aquí a María del Mar Ortega, que es la coordinadora de nuestro comité de divulgación, y a todo su equipo por haber organizado estas jornadas un año más. Creo que lo han hecho de forma magnífica, el programa es magnífico y espero que todos disfrutéis del mismo y que haya una buena interacción. Lo bueno de estas ponencias no es lo que el ponente dice, sino las preguntas que se hagan y la información que se les saque. Así que yo os invito a todos a preguntar mucho y a participar mucho de forma activa en ella. Y sin más, yo no quiero tomar tiempo de las ponencias, simplemente reiterar mi agradecimiento y desearos que disfrutéis de este extraordinario programa que ha puesto junto María del Mar y su equipo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como ha dicho Antonio, estas jornadas son muy especiales porque nos reunimos el personal del IDIBE, incluyendo personal investigador, personal de administración, nuestra secretaría, el personal técnico y la gerencia, para mostrar y poner en común las investigaciones que se llevan a cabo, actuales y también recordar aquellas que se han realizado. También es importante la representación de aquellos institutos de secundaria que año tras año nos van visitando. Este año tenemos la presencia del Instituto Victoria Kent y el Instituto La Zoya de Elche, también el Instituto Macia Vela de Crevillente de Almoradí, el Instituto Azud de Alfeitamí y el Instituto Santiago de Solía de Callosa de Segura. Y también al grupo de la Universidad de Alicante, representado por Paco Montilla y sus compañeros. Son grupos que año tras año nos van visitando y agradecemos mucho que vengan a ver nuestro trabajo. Como ha dicho Antonio, agradecer el estupendo grupo que hemos formado en el comité de divulgación, en el que está María José, Javier, Fran, José Manuel, Irene, y en el que tuvimos hasta hace muy poco a Gabriel, que ha venido a vernos y que hasta el último momento estuvo ayudándonos en tareas de divulgación. Bueno, y sin más preámbulos, pasamos a las presentaciones. En primer lugar, tenemos a nuestro profesor catedrático, Vicente Nicol. Él es cabeza y investigador principal de la Unidad de Diseño y Desarrollo de Moléculas Bioactivas, aparte de ser vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, con lo cual, bueno, es difícil verlo, así que aprovechar hoy
y hacerle todas las preguntas que se os ocurran, porque a continuación es muy difícil pillarle, aunque siempre está dispuesto a colaborar y a responder cuestiones que nos puedan surgir. O sea, adelante, gente. Bien, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer volver de nuevo a estas jornadas de IDIBE. Agradecer a Antonio su presentación y también a María del Mar, porque bueno, es un placer siempre compartir con compañeros, con colegas, y es aún todavía un placer mayor compartir con estudiantes de secundaria, donde, por lo que veo aquí, tenemos una buena cantera de científicos y científicas que espero que su final o su paso por la ciencia y por el aprendizaje en la ciencia sea por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Así que yo tengo que hacer propaganda, tengo la obligación de hacerlo y yo espero que así sea, ¿de acuerdo? Bien, sin más vamos a comenzar. Suelo tener mala medida del tiempo, así que me voy a poner un pequeñito recordatorio de tiempo. Bien, si ven la diapositiva de título, el título obviamente tiene que ver y es fiel reflejo de lo que ponen las jornadas, en el diagrama de las jornadas. Me he permitido añadir un término nuevo que yo espero que a lo largo de la charla, a lo largo de la presentación, sean capaces de comprenderlo, y es el término neurocéntricos. No sé si ya directamente por el nombre pueden apuntar hacia dónde va, pero creo que lo van a comprender al final de la presentación. Bien, esta diapositiva es obvia y es mandatoria ponerla siempre, porque simplemente para tener conciencia del problema, ¿no? Todos sabemos que la obesidad es un problema serio, pero siempre tenemos la imagen o el concepto de que el cáncer es todavía aún más, y no, en realidad no es así. Por cifras, por impacto, por prevalencia, la obesidad y todas las comorbilidades que están asociadas a la obesidad, fundamentalmente las circulatorias y las endocrinas son las más relevantes, las más importantes, pero hay muchas otras también que están relacionadas con la obesidad, cursan con la obesidad, y eso nos hace que en algún momento dado tengamos valores de obesidad del 25-30% a nivel general mundial y casi el 50% de sobrepeso en todo el mundo. Preocupante es todavía aún más en algunos países, sobre todo de Centro Europa, podemos nombrar Hungría, Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania, Estonia. Todos esos países tienen niveles de sobrepeso que llegan ya al 60%, y al 40% la obesidad, y todas las patologías asociadas con la obesidad suponen el mayor porcentaje de mortalidad en esos países. Bien, lo calculemos como lo calculemos, tenemos una media aproximadamente entre 4 a 8 millones de personas que mueren de cualquier patología asociada a la obesidad en el mundo, ¿no? Las estrategias, las conocemos, todos conocemos las estrategias, sabemos la teoría, pero no lo ponemos en práctica, ese es el problema. Todos sabemos que tenemos que cambiar de estilo de vida, que hay que consumir menos energía, alimentos menos calóricos, hacer deporte y moverse un poco, todos lo tenemos clarísimo, pero repito, eso es muy difícil de implementar, y bueno, pues uno recurre a otras estrategias, a otros elementos, como puede ser la cirugía bariátrica cuando ya tenemos una situación extrema, y ahora todos sabemos que funcionan muy bien los agonistas del receptor GLP-1, todos. No sé si aquí alguien se está linchando, que no lo diga, porque ya sabéis el tema de protección de datos, pero yo tengo casos muy cercanos de personas que se han tratado durante 6 o 8 meses con el agonista del receptor de GLP-1 y han perdido del orden de 22-23 kilos en solamente 8 meses. Es un caso, repito, son casos muy comunes. Bien, a lo largo de la presentación lo que intentaré revelar son 3 líneas de investigación que se enmarcan dentro de un proyecto Prometeo para grupos de excelencia que tuvimos en el año 21 y hemos terminado en el año 24. Y bueno, estas son las 3 líneas que vamos a abordar dentro del grupo de diseño y desarrollo de moléculas bioactivas,
centrándome en la primera línea, que es la modulación de la termogénesis, cómo generar calor en el tejido adiposo para consumir ácidos grasos y consumir energía, cómo regular la saciedad y el apetito a través de los agonistas del receptor de GLP-1 o bien a través de la secreción de GLP-1, estas hormonas que nos dan esa sensación de saciedad, y por último, quizá un aspecto más avanzado, que es utilizar la neurotecnología como herramienta para implementar esa sensación de saciedad a nivel de ciertas partes del cerebro. Bien, esto, como digo, forma parte de un proyecto Prometeo ya finalizado en el 2024, pero ya sabéis, todos sabéis que cuando se acaba un proyecto siempre quedan secuelas de cosas que estamos terminando que pueden durar un año, dos, incluso más. Bien, vamos a irnos a la primera línea de investigación que bueno, va a estar referida un poco a esa plasticidad, a esa modulación del tejido adiposo. El tejido adiposo se puede presentar en nuestro cuerpo de diferentes maneras. El tejido adiposo blanco, que es el que todos conocemos, el que se pega bastante aquí, el tejido visceral, el que se encuentra a nivel subcutáneo. El tejido adiposo pardo o beige, llamado así porque bueno, presenta menos vesículas lipídicas, menos grasa, pero a su vez tiene un mayor número de mitocondrias, que creo que a estas alturas, en esta sala, todo el mundo sabe lo que son las mitocondrias, no creo que tengamos que explicarlo. Y el tejido adiposo marrón, el cual está muy bien documentado en animales, pero que de algún modo en humanos no lo estaba tanto, y que presenta todavía vesículas lipídicas más pequeñas, de menor tamaño, pero un gran número de mitocondrias. Estos dos tejidos tienen la capacidad, a través de diferentes procedimientos, tienen la capacidad de producir calor, y esa es su misión fundamentalmente de este tipo de tejido adiposo, el tejido adiposo marrón. Este calor se genera a través de la expresión de una proteína, la proteína desacopladora o termogenina, la UCP, proteína que lo que hace simplemente es destruir el gradiente de protones que se genera dentro de la mitocondria, hacer el transporte de electrones típico después de hacer la oxidación de ácidos grasos y finalmente, en vez de generar ATP, que es lo que debería hacer, es lo que genera es calor, básicamente. Bien, es un tejido, repito, que hasta el año 2009, 2008, 2009 no fue documentado realmente en humanos, se conocía en animales, pero no se había documentado como tal en humanos. ¿Cómo podemos convertir estos adipocitos blancos en tejido adiposo beige, es decir, tejido adiposo capaz de hacer termogénesis, capaz de generar calor y consumir ácidos grasos? Pues a través de diferentes maneras, haciendo deporte, como era obvio, yéndose al Polo Norte, a un sitio con mucho frío, también, aunque esto es un mito, porque dicen que los esquimales podrían generar una gran cantidad de calor a través de la termogénesis de ese tejido adiposo marrón, y en realidad no es así, porque obviamente las dietas occidentales ya han llegado también a los polos y obviamente eso contrarresta bastante la termogénesis, y también a través de compuestos naturales. Esa es la vía que nosotros vamos a utilizar, a través de compuestos naturales que son capaces de generar termogénesis. Bueno, hay algunos fármacos también capaces de hacer lo mismo, y la estrategia obviamente a seguir en este caso es buscar compuestos naturales que tengan la capacidad de inducir tejido adiposo beige a partir del tejido adiposo blanco, que es el tejido adiposo visceral. Bien, ¿algún comentario más a llevar a cabo en relación al tejido adiposo beige y marrón? Se encuentra, repito, muy documentado en animales, en el caso de roedores en la zona interescapular y en la zona inguinal, y los bebés, los recién nacidos y los infantes tienen también una importante cantidad de tejido adiposo marrón que va disminuyendo con la edad y cuya misión fundamental es generar calor, en un organismo que tiene en un metabolismo que tiene más dificultades para generar calor. Antes denominábamos la termogénesis no temblorosa, esa es la que se genera en el tejido adiposo marrón, diferente de la termogénesis temblorosa, que es cuando tiritamos de frío y se debe simplemente a contracciones del músculo esquelético. En los humanos, repito, hasta el año 2008-2009 no había evidencias del tejido adiposo marrón. Se ha localizado en la zona supraclavicular, aquí arriba, y en la zona paravertebral, pero en realidad no se sabe si se comporta como tejido adiposo beige o marrón. No se sabe si realmente se trata de uno o de otro. Independientemente de que se trate de uno o de otro, que el fenotipo sea distinto, finalmente lo que ocurre es que tiene una gran expresión de UCP1 y genera calor. Por tanto, como digo, repito, la estrategia en este caso, en esta línea de investigación, fue buscar compuestos, cribar compuestos en un modelo
de adipocitos, un modelo adipocitario en células en cultivo, con capacidad para generar calor, obviamente a través de la inducción de la UV. Bien, el sistema que utilizamos fue un sistema de diferenciación de adipocitos. Esta es una línea celular, la Simpson-Moravi-Bemmel, la que deriva de ese síndrome. Es una línea celular de las pocas líneas celulares humanas que se pueden cultivar y diferenciar en cultivo, porque la mayoría de las investigaciones se realizan con células de preadipocito 3T3, que son de ratón, pero estas son humanas. Repito, son las pocas que se pueden cultivar. Se diferencian a través de fibroblastos, se convierten en adipocito maduro, que es este que tenemos aquí, que ya tiene sus vesículas lipídicas con 5 milimolar glucosa, y cuando alimentamos más ese modelo con 25 milimolar glucosa, encontramos adipocitos hipertróficos, que se asemejan un poco a un adipocito de una persona muy obesa, un adipocito inflamado, un adipocito con estrés oxidativo, un adipocito con mucha más grasa, como ven aquí, con vesículas lipídicas más grandes, y que finalmente responde a un patrón de resistencia a insulina. Es resistente a insulina porque, bueno, por marcadores como la baja expresión de la adiponectina y también la baja expresión de una fosforilasa que está involucrada en la captación de glucosa con sensibilidad a insulina. Bien, pues en este modelo probamos una gran cantidad de compuestos polifenólicos, hasta 22, fundamentalmente fue debido a conocimiento del grupo de investigación, a estudio de la bibliografía. Seleccionamos un grupo importante, solamente 22 de ellos presentaron una disminución notable de los triglicéridos, de acumulación de grasa en los adipocitos, y de ellos solamente 3 presentaron un importante aumento de la UCP1, recuerdan, la proteína desacopladora o termogénina, que era la que era capaz de generar termogénesis. Estos 3 compuestos, pues obviamente nos alegró mucho que tuviésemos 3 candidatos para seguirlos, para los siguientes pasos de la investigación. Y lo que hicimos fue realmente, además de demostrar que teníamos expresión de UCP1, ver si realmente eran capaces de generar. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. A través de una cámara termográfica, una cámara FLIR de termografía por infrarrojo, dispuesta encima de la placa, añadidos los compuestos, veíamos si era capaz el compuesto de generar la expresión de la UCP1, esa UCP1 se iba a la mitocondria y finalmente pues se generaba calor en el pocillo, y así ocurrió. Los compuestos 12, 11 y 7 fueron capaces de generar un aumento de la temperatura en el pocillo. Por tanto, teníamos UCP1, teníamos más calor, pues obviamente eran compuestos de inducción de termogénesis. La prueba del millón es intentar ver si eso se demuestra en humanos, ¿no? Pues eso es lo que hicimos, ir a humanos directamente. ¿Por qué de modelo celular a humanos? Aquí puede pensar que se ha saltado alguna cosa, se han saltado un modelo animal, por lo menos. Pues no, porque la mayor parte de estos compuestos polifenólicos están en la dieta, se pueden utilizar, son inocuos y no hay ningún problema con ellos, con lo cual los incorporamos directamente a un ensayo clínico. Como ven, en el ensayo clínico a tiempo inicial, bueno, hicimos 3 grupos, un grupo con dietas, obviamente dietas no controladas en este caso, no se hizo intervención en la dieta, un grupo que tomó el extracto, un grupo que tomó el placebo y un grupo que tenía normopeso. Una cosa a apuntar aquí, los extractos y los compuestos bioactivos en células son ideales. ¿Por qué? Porque uno encuentra el extracto o el compuesto, lo compra en Sigma, lo trae, lo prueba y se acabó. Cuando uno va a humanos tiene un problema. El problema es que ya no hay 500 microgramos del compuesto, ningún miligramo, sino que necesita medio kilo. Y cuando necesita medio kilo el problema aumenta. Es decir, no es trasladable los resultados de células a humanos porque ese compuesto a lo mejor no está disponible. Y como no está disponible, hay que ingeniárselas para ver qué utiliza uno. Compuesto P11 fue imposible porque no estaba disponible comercialmente, un extracto vegetal comercial. Compuesto P12 sí, la glicona, me permiten que diga números y no diga todavía nombres porque no puedo decirlo todavía. Y el compuesto P7, uno muy similar, un metabolito del compuesto P7, es el que utilizamos, o sea que utilizamos una combinación de P12 más P7 al 50% y nos olvidamos de P11 porque era imposible. Uno hace básicamente lo que puede hacer, no puede hacer otra cosa. Ese fue el extracto que utilizamos y como ven, el grupo que tomó placebo después de 90 días no experimentaba aumento de temperatura, mientras que el grupo que tomó el extracto sí experimentó un importante aumento de la temperatura. Bueno, esto se mide con una cámara termográfica posicionada en un punto determinado, metiendo la mano del sujeto en agua fría durante un ratito, midiendo la temperatura de 1, 2, 3, 4,
5 minutos y de algún modo midiendo finalmente el aumento de temperatura después de 5 minutos. Bien, vamos a la segunda línea de investigación, que es la que tiene que ver con los agonistas del receptor de GLP-1. Para entender un poco qué es GLP-1, el péptido similar al glucagón tipo 1, y su receptor, vamos brevemente a conocer cómo se percibe, cómo se señaliza la saciedad en humanos. Básicamente, cuando comemos, cuando ingerimos nutrientes, esos nutrientes tienen una respuesta obviamente de sensación de llenado, de saciedad en el intestino a través de diferentes maneras. Activan células del epitelio intestinal, células enteroendocrinas que finalmente segregan una hormona, un péptido, en este caso podríamos decir que es GLP-1, ese péptido, y este péptido señaliza vías aferentes del nervio vago, que acaban en el nervio vago, finalmente en el hipotálamo, donde se procesa esa sensación de saciedad. Otra forma es a través de la modulación de la motilidad intestinal. Cuando la motilidad intestinal cambia, esos receptores también afectan e interaccionan con el nervio vago. Y también está la función endocrina, es decir, esas sustancias entran en el flujo sanguíneo y tienen sus efectos donde tienen que tenerlo, es decir, en el páncreas para que se promueva la síntesis y liberación de insulina, en el tejido hepático también para que se deje de producir glucosa a partir del glucógeno, y también en el tejido adiposo. Como decía, finalmente esta señal, que viene por 3 vías diferentes en el intestino, puede, su centro nervioso inicial es el tronco encefálico, concretamente el tracto solitario, y finalmente se impacta en el hipotálamo, que es el que, cuando lo lleva a un centro superior de segundo orden en el sistema nervioso, es el que nos dice finalmente si debemos ir hacia la vía de saciedad, hacia la vía anorexigénica o la vía de apetito, que es la vía orexigénica. Bien, pues esto es lo que venía a decirles en la diapositiva anterior. Tenemos un complejo sistema de hormonas en el cual no voy a entrar, obviamente en detalle, simplemente decir que hay hormonas que lo que hacen es aumentar la vía orexigénica, hormonas que nos dan apetito, como la grelina, y hormonas que hacen todo lo contrario, anorexigénicas, que nos dicen que ya está bien de comer, porque tenemos una sensación de llenado. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues a través de segregar, ralentizar el vaciado gástrico, ralentizan básicamente que eliminemos el vaciado gástrico. Esta es una de las principales funciones de la semaglutida y la liraglutida. Seguro que conocen el Ozempic, seguro que conocen el Mounjaro, seguro que conocen todo ese tipo de fármacos. Y también, obviamente, disminuyen como consecuencia de su acción el riesgo cardiovascular. También se aumenta la síntesis y la liberación de insulina por parte del páncreas. Hay 2 hormonas adicionales que son la insulina y la leptina. La insulina, todo el mundo sabemos cuál es su función. En el caso de la leptina, y en los 2 casos, normalmente uno piensa si estas 2 hormonas tienen como misión reducir la glucosa en sangre y reducir de algún modo la masa grasa en el tejido adiposo, el tejido graso del tejido adiposo. ¿Por qué en obesos se encuentran tan altas? Pues simplemente por un fenómeno de resistencia. Somos resistentes. Los obesos, que son la obesidad, conlleva una resistencia a insulina y una resistencia normalmente a leptina también. Por tanto, cuando esas hormonas intentan realizar su acción, hay niveles altos, pero no tienen ningún efecto. El plan de investigación en este caso, que fue, pues obviamente, intentar buscar sustancias que fuesen capaces de interaccionar con el receptor de GLP-1, que es el que genera esa respuesta, o bien sustancias que fuesen capaces de segregar GLP-1 como tal, ¿no? Y bueno, pues optamos por la segunda vía, esa segunda vía de compuestos secretores de GLP-1, en un modelo celular, una línea intestinal, la línea NCI-H716, que se cultiva matrigel para que se quede una monocapa parecida al intestino. En esa monocapa añadimos los compuestos, incubamos durante 2 horas y finalmente medimos con una ELISA la cantidad de GLP-1 secretada en el medio. Bien, pues otra vez, de 12 compuestos que utilizamos, 2 dieron resultados positivos, uno de ellos muy bien, una dosis respuesta, cuanto más compuesto más obteníamos GLP-1, otro no tanto, pero también apuntaba más. Esos 2 compuestos los utilizamos tal cual en ratones, en este caso sí,
porque el compuesto A y el compuesto B estaban disponibles a cantidades razonables para modelos animales. Y bueno, pues comprobamos en animales que haciendo un modelo animal de obesidad inducida por la dieta, como es el caso, llevamos a cabo controles, obviamente que no estaban tratados, tratamiento A con el compuesto A, tratamiento A más B con la combinación de los dos compuestos para ver cuál era el resultado final. Obviamente un grupo de ratones tenía dieta normal y otro grupo de ratones tenía dieta grasa. El tratamiento fue de 14 semanas de inducción de la obesidad y 4 semanas más para el tratamiento con los compuestos. El resultado fue que el modelo animal funciona bien, obviamente. Hay infiltración de grasa tanto a nivel del hígado, de los riñones como del corazón, es decir, que el modelo funciona bien, pero funciona muy bien en machos, pero no funciona bien en hembras. Y bueno, pues eso que se preguntará por qué. Porque bueno, las hembras están protegidas, las hembras murinas están protegidas, por lo menos las murinas, contra la obesidad, y las humanas también. Es decir, que cualquiera que tenga niveles hormonales normales, tanto hombre como mujer, debería estar más protegido, porque sobre todo los estrógenos son compuestos capaces de reducir y de redistribuir la grasa de una forma racional, mientras que cuando perdemos esos niveles hormonales es cuando tenemos una mayor tendencia a incrementar el peso. Y bueno, como ven ustedes, las hembras no se enteraron de la dieta grasa, mientras que los machos sí tuvieron un aumento notable de la libidosis. Bien, con los compuestos A y el compuesto A y B, como ven, pudimos reducir los triglicéridos, el colesterol fundamentalmente en HDL, lo cual fue curioso, porque el LDL no se vio afectado, y también la lipidosis hepática. Y bueno, esto también se refleja en el aumento de peso de los ratones, que ven que el aumento de peso en el modelo de dieta grasa es manifiesto hasta las 14 semanas donde damos el compuesto y entonces se estabiliza la ganancia de peso. Y en el caso de las hembras, como ven, pues prácticamente no había diferencias. ¿Qué evidencias teníamos de que este mecanismo? Bueno, hay muchas medidas que hacer aquí, pendientes, alguno del grupo me dirá, uy, hay mucho trabajo pendiente todavía, muchos marcadores de medir en plasma de ratones, pero fundamentalmente vimos que la ingesta de comida fue menor. Por tanto, podemos decir que un efecto de saciedad sí parece ser que hay manifiesto. Los ratones que tomaron A, había una disminución de la ingesta de la comida en esos ratones, y los que tomaron A más B exactamente igual. Por tanto, aparentemente parece ser que funciona también en el modelo animal. Vamos a la tercera vía, que intentaré hacerla lo más rápido posible para no extenderme demasiado. Pero es una vía que es difícil de asimilar y de entender, y obviamente supongo que para todos los que están aquí, y he de admitir que para mí también, porque obviamente la neurociencia en profundidad y la psicobiología son ciencias complejas que por lo menos la biología, la bioquímica, la biología molecular se escapa un poco de ese área, y más cuando se combina con la neurotecnología y entran ingenieros, y como ya saben ustedes, la cosa se puede complicar mucho en ese punto. Bien, pues en este caso la estrategia que utilizamos fue pasar directamente a humanos e intentar hacer una barbaridad tan grande como modular la saciedad a través de, primero, llevar a cabo perfiles de electroencefalografía para ver qué áreas del cerebro son las que gobiernan la saciedad y cuáles varían en función de que estemos en estado de ayuno, en estado de saciedad, en estado pre o postprandial, y luego, una vez identificadas esas áreas del cerebro, hacer neuroestimulación no invasiva, obviamente, no tiene nada que ver con la invasiva, que es cuando uno se implanta un chip. En este caso es no invasiva, con un casco que genera un campo eléctrico y que intenta aplicar una corriente, un campo de corriente, para ver si somos capaces de modular esas áreas para que esos perfiles que puedan estar alterados se normalicen, ¿no? Bien, pues eso es lo que hicimos. En primer lugar, llevamos a cabo un estudio piloto que consistió simplemente en hacer electroencefalografía. Seguro que algunos de ustedes o algunos de vosotros en el INIVE han visto pasar, entrar y salir gente de una habitación donde se ponían el casco y cerraban los ojos. Bueno, no, en ese momento no lo veíais, pero bueno, probablemente lo veréis pasar por allí. Bueno, básicamente lo que hacíamos era electroencefalografías para, bien antes de comer, durante la comida o después de comer, siempre con los ojos cerrados, evitando cualquier otro estímulo, medir todas las ondas de todos los campos de electroencefalograma, con la idea de ver
cuáles se encontraban alterados. A esos mismos pacientes, antes del estudio, les indicamos una dieta y llevamos a cabo una intervención dietaria durante 6 a 8 semanas. El número no es muy grande, debemos admitirlo, pero no es fácil tener a una serie de personas digamos, atadas para este tipo de ensayos. No es lo mismo llegar y que te sangre sangre, que llegar, sentarte en un sitio, hacerte un electro ahora, otro dentro de 5 minutos, otro dentro de 5 minutos, sacarte sangre 3 o 4 veces y que finalmente la invasión sea durante hora y media, 2 horas. ¿De acuerdo? Bien, pues para nuestra sorpresa los niveles hormonales no cambiaron por la dieta. Fundamentalmente aquí les puedo mostrar el nivel de leptina. Antes y después de la intervención seguían siendo muy altos los niveles de leptina, con lo cual corresponde con individuos obesos, tanto en el caso de la intervención en hombres como en mujeres. Pero lo que sí sacamos de ahí fue información muy valiosa para saber qué patrones, qué zonas del casco o del dispositivo de neuroestimulación podríamos utilizar para neuroestimular. Y así fue porque este es el típico set o sistema 10-10 que utilizan los ingenieros para hacer neuroestimulación, con una serie de puntos localizados en electrodos nominados con una nomenclatura, donde de los 28 electrodos que analizamos había 4, el FP1, F3, F4 y FT8, los cuales sí presentaban alteraciones antes de comer y después de comer, y también presentaron ciertas alteraciones al principio del ensayo y al final del ensayo. Por tanto, esos fueron los que escogimos para hacer neuroestimulación. Ahora sí, hacemos una neuroestimulación con un campo eléctrico y vimos que los que presentaban mayor alteración, fundamentalmente hipoactividad en el hemisferio izquierdo e hiperactividad en el hemisferio derecho, eran electrodos que correspondían con la corteza prefrontal dorsolateral, fundamentalmente localizados en la parte un poco superior en esta zona de la cabeza. Además, coinciden esos puntos con lo descrito en la bibliografía, con zonas que son sensibles al apetito, a la saciedad y sobre todo la ansiedad. Y bueno, esto me va a hacer entrar en la última parte o la diapositiva final y de conclusión de la charla, que creo que casi estoy logrando. Que es, bueno, estos son los resultados de neuroestimulación. La neuroestimulación es mucho más tediosa, solamente hemos podido abordar 11 sujetos y bueno, pues el problema es que duran 3 meses. Son sesiones de 20 minutos, 3 veces por semana y en total son 36 sesiones. No hay mucha gente dispuesta a someterse a este tipo de torturas, por decirlo así entre comillas, y no es fácil, repito, obtener resultados. Ahora mismo estamos intentando ver si esos ensayos de neuroestimulación en esos puntos nos han conllevado un cambio en las hormonas de los individuos. Y eso será, espero contarles más adelante, el año que viene o dentro de 2 años, si ha ocurrido así, de que somos capaces de modular hormonas simplemente por hacer neuroestimulación. Y bien, y para terminar, como conclusión, ¿qué es lo que tenemos en este momento como resultado del proyecto que puede hacernos avanzar en el futuro? Bien, por una parte tenemos compuestos seleccionados en un modelo celular que tienen capacidad termogénica, que generan calor y queman grasa. Y que además confirmamos que esa generación de calor se confirma en humanos. Por tanto, ahí tenemos un resultado, digamos, potencial. Y luego tenemos compuestos también que tienen capacidad para aumentar la secreción de GLP-1 y dar saciedad, y que además también se confirman en un modelo animal, a falta de confirmar los marcadores en plasma, pero que aparentemente disminuyen la ingesta en los ratones de comida. Y esto, obviamente, pues lo que nos lleva es intentar un proyecto futuro donde hagamos un diseño de un nutracéutico que lleve las dos cosas, la capacidad termogénica y la capacidad de expresión de GLP-1, la capacidad saciante. Por otra parte, en la línea de neurotecnología que tenemos, pues tenemos una serie de regiones que son susceptibles de ser neuroestimuladas con el intento de modular la saciedad y que a través de esa modulación podamos normalizar los patrones alterados en individuos obesos e incluso en hiperfásicos, que también podría ser el caso, y eso nos llevaría a un diseño de un dispositivo de neuroestimulación. Con el diseño del dispositivo de neuroestimulación y el diseño de un nutracéutico, entraríamos en una terapia que hemos denominado terapia neurocéutica, y obviamente ese sería el resultado final, intentar combinar
un abordaje metabólico y fisiológico a través de compuestos de la ingesta, con un abordaje neurotecnológico a través de un dispositivo que pudiese ser incluso un dispositivo individual, que se pudiese vender y que uno se lo pudiese llevar a casa, ponérselo, modular su saciedad, obviamente con las dos vías. ¿Qué nos falta aquí? Pues nos falta un aspecto muy importante, porque no puede uno considerar la obesidad como una patología simplemente metabólica y fisiológica. La obesidad, si uno se va a las guías de psiquiatría, cualquier guía que haga de modelos de distribución y de estadística de trastornos mentales, la obesidad está considerada como una adicción. Y el problema de la obesidad considerada como una adicción es que se escapa de esas vías que son metabólicas y fisiológicas, porque hay una disrupción completa entre la respuesta del cerebro en el hipotálamo de la saciedad y lo que ocurre después. ¿Por qué? Porque cuando comemos y nos gusta, se genera una gran cantidad de dopamina, y la dopamina, como saben ustedes, es el neurotransmisor del placer y de encontrarse perfecto y bien, y nos acostumbramos a esa dopamina. Por tanto, a pesar de que nuestro cerebro nos diga no, estás lleno, no puedes comer más, a ti te gusta la dopamina y por tanto te sientes bien, te da placer y sigues comiendo. Eso es lo que le ocurre a un individuo hiperfágico. Finalmente, un individuo hiperfágico, a pesar de que está lleno, no puede parar de comer. Y repito, ese será, esperamos que sea el objeto del siguiente proyecto, porque ese concepto de hambre hedónica es lo que queremos tratar a través de realidad virtual y realidad aumentada. Es decir, hoy día hay muchos trastornos mentales que se pueden tratar con realidad virtual y aumentada, llevando a cabo neurorehabilitación a través de gamificación, es decir, básicamente lo que se hace con otras patologías mentales, y a través de esta realidad virtual y realidad aumentada intentar que el individuo se entrene a encontrarse frente a situaciones en las cuales pueda elegir. El principal problema del hambre hedónica es que nos gusta tanto la dopamina que lo que hacemos es automatizar la respuesta. No esperamos a decidir si quiero comer o no quiero comer. Automatizo. Me gusta, voy a comer directamente. O sea, la capacidad racional de elegir, tomar una decisión, se pierde y hay un sesgo. Siempre se va hacia la parte positiva porque como me gusta, no voy a parar a pensar si tengo hambre o no tengo hambre. Ese es el problema que quería manifestar y que fundamentalmente nos hace pensar en que ese hambre hedónica se debe tratar a través de entrenamiento en el individuo. Y además ese entrenamiento probablemente deba ser individualizado para cada persona. Por tanto, aquí deben intervenir neurotecnólogos, psicólogos, psicobiólogos y los bioquímicos y biólogos moleculares, que estamos siempre ahí para cualquier cosa que podamos ayudar. Y bueno, para terminar, esto sería el objeto de un proyecto futuro que está en el horno y esperamos que salga en algún momento dado, lo antes posible. Y bueno, acabo agradeciendo obviamente a todo el grupo de investigación, como debe ser, a todos los que han intervenido en el grupo de investigación en el proyecto. Fundamentalmente a María Herranz, que la tengo por allí, que ha hecho de OIP maravillosa en el proyecto, y obviamente también a Irene Pomares y Jessica Martínez, que son las doctorandas, que gran parte de su tesis está metida aquí en este proyecto, y al grupo del doctor Enrique Roche, que ha colaborado a través también de la empresa Spin-off NutriEvidence, y lógicamente al grupo del doctor José María Zorín, sin el cual los experimentos de neurotecnología hubieran sido para nosotros inabordables e imposibles. Así que muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a cualquier aclaración si hace falta. Muchas gracias, Vicente, por la extensiva y ilustrativa presentación. Espero que no afecte a que luego podamos disfrutar del almuerzo y de la comida, porque va a ser todo comida muy sana. Damos paso a la ronda de preguntas. Tenemos algún micro, por favor, alzar la voz. Vale, a ti, así que me oís. Perfecto. Vale. Primeramente, me ha gustado muchísimo escuchar, enhorabuena. Yo tengo dos preguntas complementarias de la primera parte de la OCT y de los ya se ha visto ilustrar desde su introducción que el browning o el painting también conlleva a un aumento en el número de mitocondrias. Y usted solo ha enseñado el aumento en la expresión del CP1. ¿Habéis medido otros marcadores de browning, painting y biogénesis mitocondrial
para saber si era simplemente un aumento de UTP1 o un aumento de toda la maquinaria mitocondrial? Fundamentalmente hemos caracterizado el sistema en cuanto a resistencia a insulina, como he mostrado en la diapositiva, ver la expresión de AKT como principal marcador y también de adiponectina. Y en cuanto a la expresión de UCP, es el único marcador que hemos medido de droga. Obviamente, lo normal es que ocurra un aumento en el número de mitocondrias también y en la biogénesis mitocondrial, pero eso no lo hemos medido. Vale, y la segunda es, en el modelo in vitro todavía, ¿cómo se justificaría el aumento de temperatura? Porque no está claro por el modelo, porque la UCP necesita del sistema simpático para activarse. Entonces no tiene norepinefrina o ácidos grasos para su activación. ¿En vuestro modelo tenéis algo que active el sistema para que la UCP esté activada y aumente la temperatura? ¿O es de manera basal, sin ninguna? Porque yo tengo una área activada. El modelo no tiene la parte, eso obviamente pues, sería muy interesante hacerlo con sistemas de varios tipos celulares, eso sería lo suyo, hacer un cocultivo o un modelo de tejido que pudiésemos poner varios tipos celulares. En este caso solamente hemos utilizado los adipocitos humanos, no ha habido otro tipo de activador ni de efecto. Y lo que no sabemos es el mecanismo, obviamente, por el cual se aumenta la UCP. No sabemos si hemos dejado el tiempo suficiente para que la UCP se exprese y esa UCP luego vaya a mitocondria y genere el aumento de calor. Pero no ha habido ninguna intervención nerviosa. Tampoco sabemos si esos compuestos pudiesen actuar directamente traslocando dentro de la célula y llevando a cabo su efecto internamente o a través de canales receptores. Es sabido que muchos de estos compuestos, y seguro que Asia y Antonio me dan la razón, que algunos de estos compuestos interactúan a través de TRPV1 y TRPV8, como la berberina y algunos más, y eso se encuentra en el tejido adiposo, por tanto pudiese ser la vía de aumento, pero no se ha utilizado ninguna otra vía relacionada con neuronas en ese sistema. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Miguel. Sí, me ha encantado la charla. La cuestión es la siguiente, lo del GLP-1, los compuestos que ha probado que aumentaban GLP-1, he visto que ponías como un control positivo, que era el que más aumentaba, el tratado con IBMX, eso para indicar que eso tiene que ver con AMP cíclico. Sí. Entonces mi pregunta es si los dos compuestos que aumentan el GLP-1 lo hacen vía AMP cíclico o no, o independiente del AMP. El mecanismo no lo conocemos porque nos costó muchísimo poner a punto el modelo, porque estuvimos bregando con varios kits que medían GLP-1, finalmente después de estar meses con 2 kits, luego nos dimos cuenta de que no funcionaban, no estaban pidiendo GLP-1 y finalmente sí encontramos un kit que funcionaba con GLP-1, pero el IBMX, la isobutilmetilsantina y la foscolina son activadores de esa vía, obviamente, como dices, porque inhiben fosfodiesterasa y lo que hacen es mantener los niveles de AMP cíclico. Podría ser ese el mecanismo, pero no lo conocemos en detalle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los receptores de GLP-1 están en el tronco cerebral? Receptores de GLP-1 hay en muchísimos tejidos. Nos sorprenderíamos porque incluso hay receptores de GLP-1 en las células de piel también. Están distribuidos en muchísimos tejidos y yo creo que la vía, vamos, hasta donde yo sé, la mayor vía de activación viene por la activación de los aferentes del nervio vago, que llegan hasta el intestino. Estos llegan obviamente hasta el tronco encefálico. ¿Y la administración es oral? Sí, los compuestos se hacen por administración oral, efectivamente. Por lo cual, pues, su efecto en el intestino, esa es la ventaja, ¿no? Cuando uno tiene que llevar a cabo el efecto de un compuesto en un tejido, pues tiene que contar con el metabolismo. Aquí no hay que contar con el metabolismo porque el efecto, a no ser que el estómago se encargue de componer y degradar algo, que también lo hace, el efecto sería directamente en el intestino. Vais a perdonar, tengo que frenar la discusión. A continuación, en el descanso podéis preguntarles, pero aunque hemos empezado en hora, vamos ya con un poquito de retraso. Muchas gracias a todos.